Muy buenas, muy buenas. Dios les bendiga una vez más. Mi nombre es Noelia Posada y estamos impartiendo un tiempo más con ustedes. Dios les bendiga. Y como ustedes pueden ver, mis amados hermanos, hoy nos acompaña nuestro hermano Leiby Giovanni Muñoz. Gloria a Dios, del ministerio SEAT. Gloria a Dios, y Él nos trae un tema poderoso en esta preciosa mañana o tarde o noche de donde tú me estés mirando. Un poderoso tema donde el tema que Él nos trae es el vivir en Cristo. Gloria a Dios, el vivir en Cristo. Poderoso sea el Señor. Gloria sea el Señor. Antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Yo quiero que ahí donde usted esté, mi amado hermano, usted cierre sus ojos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tu misericordia está con nosotros. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que sea usted, Espíritu de Dios, hablando a través de nuestro hermano Muñoz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra profética del día de hoy es, escuche bien, no se rinda, que lo mejor está por venir, cosas grandes vienen para su vida. Y si Dios lo dijo en su vida, Él lo hará. ¿Sabe por qué? Porque la palabra profética no tiene fecha de vencimiento. La palabra profética simple y sencillamente se cumple. No se vence porque no es ninguna leche, no es ninguna harina. La palabra profética no tiene fecha de vencimiento. Gloria a Dios. Antes de pasar a nuestro hermano, ¿verdad?, que nos trae la palabra del día de hoy, quiero honrar la vida de mis padres espirituales, Ángel Canales y Mireya Mesa. Quiero bendecir las personas, ¿verdad?, el staff de ATM. Gloria a Dios, a la profeta Dina Amador, al pastor Omar, al profeta Samuel. Y quiero bendecir la vida del profeta y evangelista Austin Salgado, que está tras cámara. También, ¿verdad?, dar las gracias a los patrocinadores, primeramente Jehová de los Ejércitos y después Calzados y Variedades Wilmer. Gloria a Dios, mi hermano, bienvenido. Muchas gracias, agradecerle por la invitación. Yo me congrego en el Centro Evangelístico Asambleas de Dios. Quiero decirle que esta era la oportunidad que yo quería. Más que todo para contar de dónde Dios nos puede levantar. A mí la primera vez que usted pudo compartir su testimonio de lo poco que yo supe fue una impresión. Y estoy agradecido con Dios porque Dios nos puede levantar desde lo más, donde estamos en la basura, en el estiércol. Dios nos puede levantar. Amén. Quiero decirles que yo... particularmente, yo vivía aquí en la zona de Villanueva, estudié en el Técnico Honduras. Quiero compartirles parte de mi testimonio. Anduve en drogadicción con mis compañeros por malas tabillas, por decir así. Anduve consumiendo drogas, bebidas, y quizás yo pensé que no había uno que me podía levantar. Quizás en los momentos que habían fiestas, yo decía, soy feliz, pero cuando yo me di cuenta que sin Cristo no valía nada, pues hubo un hermano que me hizo una invitación. Casualmente yo estoy a las afueras de una iglesia, a la cual se llama Restauración José 19. Quiero decirles que hubo un hermano que me hizo la invitación, que entrara. Aún así yo estaba fumándome un cigarro. Yo estaba fumándome un cigarro cuando llega un hermano y me hace la invitación y me dice que entre al templo, que entre a la casa de Dios. Pero yo me denegué 2 veces. Y le digo yo no puedo entrar si tú ves lo que estoy haciendo. Pero el joven insistió y me dijo que Cristo Jesús, por eso son los que había venido, para salvar y rescatar lo que se había perdido. A mí me impresionó tanto esto, porque yo era conocedor de la palabra de Dios, y yo andaba haciendo las cosas incorrectas. Yo veía en el mundo que andaba y tenía temor de dejarlo, porque ya estaba acostumbrado a esas cosas. Pero vino este hermano y me dice, entre aunque sea un ratito, porque realmente ya iba a terminar el culto.
y logré entrar y quedé cerca de la puerta de la iglesia, a las afueras de la puerta. Y pude escuchar una palabra del hermano pastor, ¿verdad?, que estaba predicando en ese tiempo. Pues desde ahí Dios estaba tocando mi corazón. Pues pensé y dije yo, esta es la iglesia a la cual yo debo de seguir, la iglesia de Cristo, porque quizás yo no entendía qué es lo que significaba aceptar a Jesucristo. Pero en un dado caso, hay un culto donde un tío mío, que está aquí cerca, donde estamos transmitiendo, y esto pasó cuando yo llegué, y miraron que yo compartí de lo que estaban hablando, y me dijeron que si quería aceptar a Jesucristo. Y yo les dije sin pensarlo que sí quería aceptarlo. Cuando yo acepto a Jesucristo y hago mi oración de fe, yo empecé a sentir de que era una nueva persona. Empecé a sentir de que era una nueva persona. Y cuando yo empiezo en los caminos del Señor, cuando yo quería hacer algo malo, yo sentía el temor en mi corazón de hacerlo. Gracias a Dios, por la honra y la gloria de Dios, yo era adicto a fumar cigarros, 2 paquetes casi diarios los consumía, pero el vicio del cigarro lo dejé de la noche a la mañana, por decir así. Cristo Jesús hizo una gran obra, se manifestó sobrenaturalmente, porque este vicio es, me pueden decir los que tienen un testimonio similar, que este vicio es difícil dejarlo. Amén, así es. Pero hice una promesa y un pacto con mi Señor Jesús y dije yo, el Señor, que cuando yo piense en hacer estas cosas, tú vas a estar delante de mí. Porque yo era conocedor de la palabra de Dios, lo que pasa es que no me había puesto a cuentas con Dios. Cuando yo hago esto, pues tengo 6 años, ya casi 7 años de estar en los caminos de Dios, y aún así temo cuando miro a alguien que me quiere ofrecer un cigarro, porque nunca sobra amistades que hemos tenido antes. Pero vamos a irnos al tema. Yo quiero decirles que si a mí me levantó Jesús de ahí donde yo estaba, si a mí me levantó Jesús de ahí donde estaba yo, a ti te puede levantar también. Amén, A ti así te es. puede levantar. Si tú eres uno de esos que estás escuchando esta transmisión, creo que te puede servir para que puedas entender de dónde Dios te puede levantar. Amén. Quiero irme al tema y una palabra poderosa que está en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice que para mí el vivir es Cristo. Este es el tema que traemos hoy. Lo vamos a hacer resumido. Sabemos que esta transmisión, muchos a veces cuando es un poco larga no la ven, pero realmente estas noticias son las que debemos escuchar. Realmente vale la pena escuchar Vale y la mirar. pena. Amén, amén. Esta noticia es la que debemos escuchar. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más al hablar la palabra sin temor. Este es el apóstol Pablo que está hablando a los filipenses. Si podemos ver quién era el apóstol Pablo, este varón, realmente es admirable para mí. Este varón fue perseguido por hablar la palabra de Dios. Fue encarcelado por hablar la palabra de Dios. Y aún estando encarcelado, él hablaba y se gozaba. No dejaba de hablar la palabra de Dios. Yo por eso, aquí la profeta es mi admiración. Porque ella me contaba a mí que se mete en todos lugares. No importa dónde. Muchos cristianos que no han conocido de verdad a Dios tienen temor. Amén. Tienen temor. Pero el apóstol Pablo decía que era su compromiso hablar la palabra de Dios. Él lo hacía por amor a Cristo Jesús. Por amor a Cristo Jesús lo hacía. Él cuando lo despreciaban y lo rechazaban, él se iba a otra gente, no quedaba ahí. De repente a ti alguien te ha rechazado. Alguien te ha rechazado y te ha
dicho que no cree pues en lo que tú le dices, pero vete a otras personas más, que hay Amén, alguien así que es. está necesitado de Dios, Así es, gloria a Dios. está necesitado de Dios. Dice la palabra de Dios que la mayoría de los hermanos, dice en el versículo 14, cobrando ánimo mucho más, a hablar a la palabra de Dios sin temor. O sea que al ver esto que hacía el apóstol Pablo, que aún teniendo obstáculos, aún teniendo tantos problemas, habían hermanos que él les hablaba la palabra de Dios, que recobraban ánimo. Hoy en día nosotros no tenemos ningún obstáculo de poder hablar el evangelio de Cristo, de poder hacer progresivo el evangelio de Cristo. Amén, así es. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué estás haciendo tú hoy como cristiano? Esto va para algunos cristianos que no tienen su célula activa, que no tienen sus escuadrones activos, que no tienen discípulos a quienes hablarle la palabra Que de tienen Dios. años y no han dado Que solo fruto. van a la iglesia. Que solo van Caliente. En el idioma catracho, a calentar silla, mi hermano. Así es, así es. Amén, gloria a Dios. Yo creo que a veces hay personas que ni saludan a la hermana en la iglesia, Amén. ni saludan a la hermana en la iglesia. Pero el mandato que Dios nos ha dado hoy en día y que en la palabra de Dios nos dice es que vayamos y hagamos discípulos, Amén. que seamos y hagamos discípulos. Quiero decirles que para mí es impresionante en la iglesia donde nosotros la parte primordial es el evangelismo. El evangelismo. Yo he sentido particularmente en mi persona, yo he andado hasta trayendo a un discípulo, lo he ido a traer hasta su casa. Y una vez me presenté con un varón que me dijo, no voy a ir porque tengo muy grande el pelo, el cabello. Entonces digo yo, véngase, yo le voy a dar dinero para que lo vaya a cortar, lo que yo quiero que reciba palabra de Dios. Entonces quizás él me esté viendo, de repente él cree, yo sé que él cree en Dios y él sabe lo que yo estoy hablando. Y esto, ¿qué has hecho tú para traer a esa persona? ¿Qué has hecho tú por traer a tu amigo, a tu familia? Amén, ¿Qué es lo así que es. has hecho tú? Esta es la pregunta que todo cristiano debe de hacerse. Yo realmente quiero decirles que es un privilegio servir en los caminos de Dios. Es un privilegio. Quizás hay desánimo, pero eso es nada a lo que vivió el apóstol Pablo. Eso es nada, porque aquí no te prohíbe la ley de que hables la palabra de Dios. Aquí no te van a matar porque hables la palabra de Dios. Solo tienes que confiar en el Señor Jesús, que es el que te va a dar ánimo, que te va a preparar en el camino para transmitir el mensaje. Quizás tú estás desanimado y quizás fuiste a una iglesia y no te has reencontrado con Dios. Estás ahí como desanimado, pero yo te motivo a que lo vuelvas a hacer. Reencuéntrate con Dios. Amén, así es. Y a los que no han asistido a una iglesia, que no se han encontrado con Jesús, que sea Dios pues que toque su corazón y pueda levantarlos, que pueda confrontar ese corazón. Amén. Que el Señor pueda bendecir tu vida. Yo te digo, no hay prohibiciones para poder compartir la palabra de Dios. No te prohíbe ninguna ley de que puedas hacer progresivo el evangelio. Amén, así Tienes es. que hablar en todo lugar, donde te pares. Tienes que hablar el evangelio de Dios. Tienes que hablarlo. Yo estoy agradecido por este tiempo. Yo sé que es un propósito de Dios. Aun cuando venía tenía obstáculos. Le testificaba a mi hermana acá. Amén. Pero pensé en el tema que traía y digo yo, si el apóstol Pablo lo querían hasta asesinar por hablar el predicar. evangelio. Amén, así es. Y una dolencia no es nada para poder ir a hablar la palabra de Dios. Yo quiero decirles que en Cristo se encuentra la paz. Cuando comienzas dices tú, no hay, mejor vuelvo atrás porque aquí quizás se te presentan un montón de problemas. Pero cuando aprendes a vencer los problemas, viene la recompensa del de arriba, que es Jesucristo. Amén, así es. Viene la recompensa y es las bendiciones que Él tiene para tu vida. Así Que el es, mi Señor hermano. te bendiga y te dé muchas fuerzas y que puedas escuchar esta palabra, que sea de mucha bendición para ti.
Muchas gracias por el tiempo, mi hermana. Amén. Quiero bendecir su vida. Realmente estoy admirada a su testimonio y bendecir su vida grandemente, y que en el nombre de Jesús sigamos adelante buscando cada día más el rostro de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Poderoso mensaje que traía nuestro hermano Giovanni Muñoz. Y bueno, nos vamos, ¿verdad? Porque el tiempo se nos termina, pero usted no se desconecte de su teléfono. Yo no sé a dónde, no sé, ¿verdad? Porque a veces hay muchos que conectan el teléfono a la televisión. Pero quiero saludar a la gente de República Dominicana, de Estados Unidos, de España, de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador. Muy pronto, ¿verdad? En el mes de mayo vamos a estar por Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, impartiendo palabra, maná del cielo, revelado a la tierra. Dios les bendiga en este precioso día, mañana o tarde, de donde usted nos esté mirando. Gloria a Dios. Mi nombre es Noelia Posada, junto al hermano Giovanni Muñoz. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones.